A partir de ahora estamos en Estudio Z. La voz de una generación. La actualidad desde nuestra mirada. La mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación. Acompáñanos al Estudio Z. Una generación al aire. Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo programa de Estudio Z. Estamos iniciando octubre. Impresionante lo rápido que se pasó el año, volando. Para hoy traeremos nuevos contenidos y como siempre con la mejor compañía. No quiero olvidarme de mandarle un saludo grande a quienes nos escuchan a través de Uniradio y Radio La Regional de Salto. ¿Cómo estás, Emilia? Buenos días, Federica. Muy bien. Es un placer estar nuevamente en el estudio. Llegó la primavera y, como decía, ya nos encontramos en el último tramo de este 2024. Y hoy traemos varias noticias, ¿verdad? Así es. Este miércoles 2 de octubre se realizó el homenaje y despedida a Luis Eduardo Arigón, empleado, sindicalista y militante del Partido Comunista del Uruguay, uruguayo desaparecido durante la dictadura cívico-militar en Uruguay, en la Universidad de la República. Por otro lado, les contamos que finalizó la segunda temporada de La Madeja, serie audiovisual producida por estudiantes y docentes del Laboratorio Audiovisual de Contenidos de la Facultad de Información y Comunicación. Esta segunda edición contó con 4 capítulos de una investigación periodística a diferentes documentalistas uruguayos. Por un lado tenemos Desde Adentro, de Vasco Elola y Andrea Villaverde, La libertad es una palabra grande, de Guillermo Rocamora, Mundialito, de Sebastián Bernaric y El Bella Vista, de Alisa Cano. Para aquellas personas que no lograron ver esta temporada y la anterior, tengan en cuenta que se encuentran disponibles en el canal de YouTube de TV Ciudad, así que lo pueden ver cuando quieran. Y además queremos adelantarles que ahora mismo está en producción la tercera temporada, que se estrenará en la segunda mitad del año que viene. Muy bien, y en cuanto a la temática central de hoy, hablaremos de la situación actual de las cárceles en Uruguay. Para ello tendremos 2 invitados en el estudio. Jonathan Perdomo, presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, y Dayana Pereira Pranti, secretaria de Finanzas. Ahora recibiremos a Valentín, Santiago, Manuel, Paulina y Camila, que nos van a contar cuáles fueron las noticias más destacadas de esta última semana. Noticias destacadas. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que el plebiscito de la seguridad social es peligroso y dañino. Así es, en la noche del martes, el presidente Luis Lacalle Pou realizó una conferencia de prensa para explicar su posición negativa al plebiscito contra la reforma de la seguridad social. Recordemos que la iniciativa se va a votar en las elecciones de octubre. Lacalle estuvo acompañado de la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, el ministro de Trabajo, Mario Arizzi, y el asesor y principal redactor de la reforma, Rodolfo Saldain. El presidente explicó que la reforma jubilatoria era necesaria y consagra un sistema justo y sostenible. Afirmó que lo que propone el PIT-CNT puede ser muy peligroso y dañino, ya que si llega a ganar el sí, va a haber más impuestos y se tendrán que recortar prestaciones. También le habló a los más jóvenes, diciendo que en caso de que se apruebe el plebiscito, podrían ser los más perjudicados, ya que esto comprometería sus futuras jubilaciones. Tenés que decir, y bueno, eso es lo que nosotros queremos, que se la jueguen, porque después los resultados no es solo para el que va a gobernar, es para toda la sociedad, y por eso creemos, y esto es parte de la conferencia, estimular a que se hagan cargo, a que todos nos hagamos cargo. Lo primero nosotros, porque después de 15 años o más de algo que era urgente lo hicimos, que no nos importó si había que pagar el costo político y que ahora defendemos la reforma y llamamos a votar claramente en contra del plebiscito. Por otro lado, se abrió un debate de si con este posicionamiento tan marcado del presidente ante el plebiscito está cayendo en un acto anticonstitucional, ya que la Constitución prohíbe a los mandatarios intervenir en la propaganda política de carácter electoral. El senador por el Frente Amplio, Mario Vergara, dijo que van a estar atentos a que este límite no se cruce. Porque no hay excusa para violar la Constitución. Si él atraviesa esa línea, va a estar violando la Constitución. Sin perjuicio de eso, y mientras se limite a la defensa de la ley impulsada por su gobierno y demás, bueno, no lo vemos más o menos previsible, ¿verdad? Vuelvo a decir, estaremos atentos a que eso no se transforme en un acto de campaña electoral que violaría flagrantemente la Constitución. ¿Dónde estaría pasando la línea? La línea es lo que dice la Constitución, es pasar de la defensa de su ley a involucrarse ya en un perfil político electoral, ¿verdad? Bueno, ahí las formas podrán ser miles, así que no las podemos prever, pero obviamente vamos a tener que estar atentos porque hay que respetar la Constitución. Por otra parte, el PIT-CNT ya anunció una conferencia de prensa hoy a las 7 para contestarle al presidente. En otras noticias, Charles Carrera renunció a su banca en el Senado tras el pedido de desafuero de la Fiscalía.
Exactamente, la Fiscalía investiga a Charles Carrera por su posible implicación en un caso de abuso de funciones durante su etapa como director general en el Ministerio del Interior. El origen de la controversia se remonta a 2012, cuando Carrera autorizó que Víctor Hernández, un civil que había quedado parapléjico tras recibir un disparo supuestamente accidental de la policía, fuera atendido en el hospital policial. Sin embargo, Hernández no era policía ni tenía derecho a recibir atención en ese centro de salud, ya que dichas normas establecen que se debe dar atención sanitaria del personal policial en actividad y retiro del núcleo familiar y pensionistas. Hernández recibió tratamiento durante más de 3 años y los gastos de su estancia fueron cubiertos por fondos policiales. La Fiscalía argumenta que hubo un mal uso de los fondos estatales, razón por la cual solicitó su desafuero para continuar con la investigación. Carrera decidió no ampararse los fueros parlamentarios, afirmando que enfrentaría la justicia como cualquier ciudadano. Este miércoles, la Cámara de Senadores trata y está previsto que apruebe la renuncia de Carrera. Por una acción que tomé hace 12 años atrás, por esa acción se dice que a mí sí se me puede imputar un abuso y no me le dan funciones. Bueno, yo quizás que lo que hice fue representando fielmente el mandato que me dio la ciudadanía, que me dieron ustedes, compañeras y compañeros, los compañeros de la 609, los compañeros del Frente Amplio, cumplí ese mandato. Y en ese sentido, tengo la conciencia tranquila que los representé. Compañeras y compañeros, la causa de los pueblos no admite la menor demora, y eso es lo que tenemos que hacer. Además de su renuncia al Parlamento, el MPP decidió que Carrera no figure en la lista del Senado. Recientemente en su cuenta de X, Carrera publicó que su intención es volver a ejercer su profesión de abogado, luego del periodo electoral, y aseguró que no se amparará en el subsidio correspondiente por ser ex senador y por el cual le correspondería el 85% del total de haberes del cargo. Pasando a noticias internacionales, Israel comenzó la invasión al Líbano y anunció que responderá el ataque de Irán. Este martes, el ejército israelí comenzó su campaña militar contra el grupo armado Hezbollah en el sur del Líbano. Realizó una serie de ataques de forma localizada en la zona fronteriza con el objetivo de diezmar las fuerzas de Hezbollah, que según Israel utilizan la infraestructura civil para almacenar armamento y organizar sus operaciones armadas. Israel aseguró que destruyó mediante múltiples ataques aéreos al menos 150 infraestructuras de Hezbollah, inclusive cuarteles generales. Este martes, Irán atacó a Israel con misiles, pero la mayoría fueron interceptados y solo hubo 2 personas con heridas leves en Tel Aviv y murió un palestino en Cisjordania. Israel aseguró que responderá a estas acciones. Desde Cancillería uruguaya se pide un cese al fuego y se condenó la escalada bélica. También se analiza qué paso seguir en caso de que haya un pedido de auxilio de parte de uruguayos residentes en Israel. Volviendo a Latinoamérica, este miércoles se realiza la segunda marcha federal universitaria de Argentina contra los recortes del gobierno de Javier Milei. Sí, estudiantes, docentes y gremios de Argentina convocaron para este miércoles desde las 17 horas a la segunda marcha federal universitaria del año. La convocatoria central será frente al Congreso de la Nación, pero habrá movilizaciones en todo el país. Las políticas de vaciamiento de la educación llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei generaron una respuesta contundente en el ámbito universitario. La presidenta de la Federación Universitaria de Rosario, Agustina Rosso, explicó a Estudio Z la situación que viven las universidades argentinas. Para poner a tono, la realidad es que la situación universitaria está cada vez peor, principalmente lo que es salarios docentes y no docentes. Nosotros tuvimos, después de la marcha del 23 de abril, un aumento del 270% de gastos administrativos de la universidad, que eso permitió, digamos, que pueda abrir en este segundo cuatrimestre. Pero la realidad es que eso, dentro del presupuesto general, implica un 3% nada más, y que el resto, o sea, el 90% en realidad, está abocado a lo que es salarios docentes y no docentes, que están totalmente desfasados, pues nosotros seguimos con un presupuesto universitario que es de diciembre del 2022 sin actualización, porque acá en Argentina no se presentó un proyecto de presupuesto nacional al Congreso a fines del 2022 y se volvió a tomar, digamos, a fines del 2023 y se volvió a tomar el presupuesto anterior, que era de diciembre del 2022.
La situación, digamos, de financiamiento de la universidad ya viene de hace un par de años, pero bueno, con este gobierno actual, desde que se ha asumido, creo que está la decisión política, básicamente, de financiar la universidad. Y también de deslegitimarla, o sea, la educación universitaria hoy está viviendo en un constante ataque por parte del gobierno nacional, tratando de inventar cosas que tengan que ver con la deslegitimación, y también porque hoy sabemos que un partido, digamos, que ha llegado, o un gobierno que ha llegado con una amplia legitimación social, con buena cantidad de votos, y hoy creo que la universidad es uno de los puntos donde la sociedad en general que lo ha votado no acuerda con el gobierno, y ahí es donde está perdiendo legitimidad. La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto en función de la inflación. Las consignas de la manifestación incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, algunos de los pilares para garantizar el acceso a la educación pública de calidad en el país, según explicaba Rosso. Después, bueno, importante la Ley de Financiamiento Universitario porque viene a plantear una solución con respecto a la situación salarial de los docentes y no docentes, el tema de becas estudiantiles, que también quedó recontra desfasado con la inflación, la cuestión de la ciencia y la técnica, la inversión, digamos, en educación, y obviamente también el presupuesto general para gasto de funcionamiento con una actualización más creo que es bimestral, no así, digamos, con el presupuesto común que es anual. La realidad es que también se ha presentado un presupuesto general por parte del Poder Ejecutivo al Congreso, donde no se contempla no solo la Ley de Financiamiento Universitario, sino casi que no se contempla la universidad. Entonces termina sucediendo que si se aprueba la Ley de Financiamiento Universitario, eso se va a tener que modificar ese presupuesto, y en el caso de que no se apruebe, la situación de la Universidad Pública Argentina va a ser aún peor. La Confederación General del Trabajo y la dos Central de Trabajadores de la Argentina confirmaron su adhesión a la movilización, sumándose a reclamo por mejoras de las condiciones salariales y laborales en el sector educativo. Además, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, organizaciones de izquierda y una fracción de radicalismo también estarán presentes, mostrando un amplio respaldo a las demandas del sector universitario. El día elegido para la movilización no es al azar. Será 24 horas antes de que se venza el plazo que tiene el presidente para vetar la norma. Si no lo hace, se promulga de forma automática. Por último, retomando noticias nacionales, comenzó la edición número 46 de la Feria Internacional del Libro de Montevideo. La actividad se extenderá hasta el 13 de octubre en la Intendencia. Además de la exposición y venta de libros, habrá diferentes talleres y actividades. Los detalles pueden consultarse en la página web de la Intendencia de Montevideo. Lo más destacado de la feria está siendo transmitido por el streaming TV Ciudad de la Feria, dirigido por Valeria Tanco, que se emite de 16:30 a 18 horas todos los días. Allí se presentan libros, temas, autores y autoras. La feria contará con un espacio de cuidado para niños y niñas, para que personas que tengan menores a cargo puedan concurrir. El horario será de 12 a 21 horas de jueves a domingo y de 10 a 22 horas sábados y domingo. Y recordemos, estará abierta hasta el 13 de octubre. Bien, esto ha sido la presentación de las noticias más destacadas de la semana. Muchas gracias. Seguinos en redes. Instagram, @_Estudio Z, X, @Estudio Z_, y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Tema central. Un incendio que afectó la celda 94 del sector 2B derecho del módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Concar, provocó la muerte de 6 reclusos. Estamos hablando de Richard Bermúdez Piña, Flavio Marcel Bernocchi Pelayo, Carlos Daniel Silveira dos Santos, Facundo Gutiérrez Arocena, Esteban Andrés Martínez Arabia y Paulo Miguel Méndez.
Así es, y para profundizar sobre este hecho que ocurrió a fines del mes pasado, en minutos tendremos como invitados al presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Jonathan Perdomo, y a la secretaria de Finanzas de la misma organización, Dayana Pereira Pranti. Nuestro compañero Luciano Les, junto con Martina da Rosa, estuvieron trabajando sobre este tema. Buenas tardes, Luciano. Buenas tardes, ¿cómo están? Un placer estar acá nuevamente con ustedes. Sí, así es, bueno, estuvimos trabajando sobre este hecho, sobre este incendio que, bueno, provocó la muerte de 6 reclusos, de 6 personas privadas de libertad, que, valga la redundancia, no es un hecho aislado, ¿bien? A lo largo de los años hubo un incendio de este estilo, para no ir muy lejos, en la noche del 28 al 29 de diciembre del año pasado también, hubo un incendio de características muy similares, ¿no?, que fue provocado por unos reclusos para agredir a otros. Esto, bueno, tuvo también la consecuencia que dio con la muerte de 6 privados de libertad, también al igual que este incendio más reciente que se dio la semana pasada, y fue en el mismo sector, en el módulo 4 del ex-CONCAR, en la cárcel de Santiago Vázquez, bien, en el mismo sector que, bueno, se dio ese incendio, ¿verdad?, que provocó, bueno, estas muertes y los daños edilicios, ¿no?, en las instalaciones del edificio. Por este tema y por la situación de hacinamiento que viven los reclusos, se va a interpelar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que, bueno, la interpelación va a tratar el tema de las visitas de niños, niñas y adolescentes a cárceles con adultos condenados por delitos de abuso sexual. La diputada por el Frente Amplio, Betiana Díaz, bueno, fue la diputada que llevó adelante esta interpelación, la que la va a presidir, ¿no? Y bueno, cabe destacar también que desde Estudio Z nos comunicamos con la diputada Díaz, pero no quiso dar declaraciones al respecto por el momento, ¿no? Muy bien, Luciano. Y la Organización de Familiares de Personas Privadas de Libertad y la Oficina del Alto Comisionado Parlamentario denunciaron que algunas veces no hay alimentos para ellos, para las personas privadas de libertad, ¿verdad? Que las cárceles están superpobladas, que hay poca probabilidad de que los reclusos tengan una buena rehabilitación por los bajos recursos que tienen los centros penitenciarios justamente. Bien, Luciano, contanos, ¿en qué condiciones se encuentran actualmente los privados de libertad? Sí, bueno, en realidad de eso estuvimos hablando con la presidenta de la Organización de Familias Presentes, Gabriela Rodríguez, ¿no? Es una organización en la cual están asociadas más de 50 familias de reclusos, y ella nos dijo que las situaciones en las que viven las personas privadas de libertad son deplorables y puso énfasis en el hacinamiento. Las situaciones de privación de libertad son diversas, no podemos decir que todo sea como en el CONCAR, pero también decimos que, y estos son datos del comisionado parlamentario, que el 40% de las personas que están privadas de libertad sufren tratos crueles, inhumanos y degradantes. Entonces eso habla mucho de las condiciones de privación de libertad. ¿En qué se traducen? Bueno, en hacinamiento, en encierro 24/7, o sea, muchas personas que no ven la luz del sol durante días, semanas o meses. Cuando decimos que no ven la luz del sol es porque no salen a un patio abierto. ¿Cómo son las visitas a los privados de libertad? ¿En qué índole se hacen? Sí, bueno, las visitas para las personas familiares es un momento muy importante, ¿no? Esas son las únicas veces que pueden ver a sus seres queridos presencialmente, pero, según nos contó la presidenta de Familias Presentes, no están dadas las condiciones para que esa visita sea de manera segura, tanto para los adultos y mucho menos para los niños, niñas y adolescentes, que, bueno, este tema, como les comentaba a priori, se va a llevar adelante en esta interpelación, que no les comenté va a ser el lunes, ¿no? El lunes de la semana que viene va a ser la interpelación por la comisión permanente, porque, bueno, vieron que está de receso el Parlamento por el tema de las elecciones, ¿verdad? Y bueno, se van a tratar esos temas de la visita de los niños, niñas y adolescentes, justamente, bueno, hablando sobre esa situación, ¿verdad?, que preocupa a esta organización y, bueno, también a nivel general, ¿verdad? Claro, a nivel de sociedad. Vamos a escuchar un audio, ¿verdad? Tenemos audios. Esto es algo en el cual nosotros hacemos mucho énfasis, lo hemos planteado muchas veces al INR y en particular en unidades como el CONCAR, por ejemplo. Por otra parte, el Ministerio del Interior anunció la construcción de 3 unidades penitenciarias en el Penal de Libertad. Sí, el director del Instituto Nacional de la Rehabilitación, Luis Mendoza, explicó que esas nuevas instalaciones permitirán alojar a unas 1.460 personas y que cada unidad tendrá 460 plazas.
La infraestructura está orientada a personas con problemas de convivencia y va a permitir descongestionar centros de alta población como los módulos 10 y 11 de la unidad número 4 de Santiago Vázquez y la unidad número 7 de Canelones. Ahora, estas medidas a tomar, ¿solucionarían estos conflictos que están existiendo en los centros penitenciarios? Bueno, ahí hay que ver, ¿no? Según la presidenta de Familias Presentes, esa medida no es suficiente, sobre todo si se sigue aumentando la cantidad de personas privadas de libertad, que según datos de el Instituto Nacional de Rehabilitación, de la Oficina del Alto Comisionado Parlamentario, cada año aumentan 1.000 reclusos en el sistema carcelario que, bueno, no va compasado, ¿no? con esa situación. Y tenemos un audio, sí, para pasar. Entonces, en realidad, las soluciones de fondo pasan por trabajar el adentro en buenas condiciones para que las personas no reincidan, porque tenemos un porcentaje de reincidencia, un 70% a los pocos años de haber salido del sistema. Entonces, si no trabajamos el adentro para que esa persona, cuando salga, se sienta incluido en la sociedad y no necesite recurrir nuevamente al delito, así como si trabajamos en el antes para que las personas no necesiten recurrir al delito para vivir, ahí vamos a estar trabajando en serio en un sistema penitenciario y en un sistema de protección social. Bueno, Luciano, muchas gracias por la información. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta vamos a recibir a integrantes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. En instantes continuamos con más Estudio Z. Ya volvemos con Estudio Z. Entrevista central. Muy bien, continuamos con más Estudio Z. Estamos hablando sobre el incendio que afectó el módulo 4 de la cárcel Santiago Vázquez, ex Comcar, que provocó la muerte de 6 reclusos. Ahora sí, para ampliar la información, le damos la bienvenida al presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Jonathan Perdomo, y a la secretaria de Finanzas, Dayana Pereira. Bienvenidos ambos al Estudio Z. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Sí, una situación que lamentamos que pasó la semana pasada y, bueno, la compañera que estuvo en recorrida les va a ampliar un poquito más la información. Muchas gracias por estar aquí. Bien, sí, nosotros nos encontrábamos presentes como Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. En ese momento éramos 2 del Secretariado Ejecutivo Nacional y 2 militantes que nos acompañan. 4 mujeres recorriendo la unidad. La mayoría de las trabajadoras del sistema penitenciario somos mujeres. El 65% que trabajamos en los centros penitenciarios somos mujeres. Y dentro de lo que es el sindicato también somos mujeres. ¿Querés profundizar en eso? Sí, es una situación complicada en la cual no es la única. En este caso hubieron pérdidas humanas, pero sí la situación de violencia es constante a nivel nacional, porque hoy nos estamos enfocando en lo que es el CONCAR, pero esto pasa diariamente en todas las unidades. Estamos con una falta de personal impresionante y bueno, nosotros estamos pidiendo que se declare la emergencia carcelaria. Para nosotros es fundamental, porque necesitamos también a su vez políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos. A nosotros lo que nos pasa es justamente que cada gobierno que viene con su librito. Entonces necesitamos que en sus conjuntos se junten, y como pasó en el 2010 cuando se creó lo que es el operador penitenciario, necesitamos que se declare y justamente que se vuelquen los recursos correspondientes para poder llevar adelante nuestra tarea. Hay un dato no menor, es que nosotros somos el único sindicato que representa a los civiles penitenciarios, en el cual están el escalafón A, el B, el C y el S, y nosotros estamos nucleados dentro de la COFE, que es la Confederación de Funcionarios del Estado, y a su vez dentro del PIT-CNT. Muy bien. ¿Cuál podrían decirnos que es la principal para ustedes, la principal preocupación sobre la situación de las cárceles? Bueno, la situación, como te dije, una de las principales es la falta de personal, la falta de insumos que nosotros necesitamos, porque justamente hay en unidades penitenciarias donde pasan situaciones de violencia que nosotros mismos tenemos que poner nuestro propio celular
para poder comunicarnos con otros compañeros o otras compañeras para pedir mismo apoyo ante situaciones complicadas, ¿no? O sea que no hay ningún sistema de comunicación interna, digamos, asegurado por mismo el sistema, valga la redundancia, sino que ustedes tienen que proveer sus propios celulares para estar comunicados entre ustedes. Sí, y en el caso que tengamos señales, no pasa en todas las unidades. Por ejemplo, en Concar está el sistema Tetra y en la unidad número 1 también, que es la público-privada. Pero después, en la gran mayoría de las unidades, ya sea también en el interior del país, contamos con muy pocos radiocomunicadores. Esa es una de las cuestiones, ¿no? Después, no tenemos móviles para trasladar las personas privadas de libertad, para trasladar mismo los niños que están dentro en las cárceles con madres con hijos, para llevarlos al CAIF, porque esos niños no tienen nada que ver en realidad y tienen que tener su educación. Bueno, también nos pasa que tenemos algunas carencias sobre eso y bueno, no nos daría el programa, creo yo, para decirte todo lo que nos falta. Pero bueno, principalmente una de las cuestiones son esas. Muy bien, Jonathan, por lo que ustedes nos comentan, evidentemente estamos ante una situación bastante compleja y por lo que por lo que nos comentan, hace años ya se sostiene esta crisis, se podría llamar, ¿verdad?, el sistema penitenciario. Al respecto, el Ministerio del Interior propuso en agosto la creación de 3 unidades penitenciarias en el Penal de Libertad que van a alojar, según comentan, a 1.460 personas. También desde el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, se plantea construir una cárcel para mujeres con 850 cupos, que permitan descongestionar los módulos 10 y 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez y la Unidad 7 de Canelones. ¿Ustedes consideran que estas medidas son acertadas? Digamos, ustedes comentaron que es un problema que se viene llevando hace varios gobiernos. ¿Consideran que de alguna forma mitigaría alguno de estos problemas? Bueno, hay dos cosas ahí. La primera es que sí, que para descongestionar el tema de las cárceles, que estamos con un hacinamiento bastante importante, sí, la creación en este momento de cárceles mejoraría un poco. Ahora, la discusión es público-privada. No, nosotros no consideramos que sean público-privada porque de hecho tenemos un costo mayor de los contribuyentes, ¿no? Y de verdad no creemos que sea el camino. De hecho, en Latinoamérica ya hay un retroceso sobre ese tipo de sistema porque evidentemente tenemos un gasto mayor de lo que gastamos en una unidad del Estado, ¿no? Y no solo eso, que tenemos una cuestión, siempre cuando hay una cárcel público-privada para hacer cualquier tipo de gestión, hay que preguntarle al privado. O sea, pertenece siempre al privado. Eso todavía en Uruguay no existe, ¿verdad? No se ha implementado. Sí, tenemos una cárcel público-privada, que es la unidad número 1, en el cual justamente tuvimos un conflicto, por así decirlo, porque las mujeres no podían, nuestras compañeras no podían entrar toallitas, ¿no? Entonces armó todo un conflicto, porque el privado, claro, como es real que es necesario, tuvo que doblar el brazo, pero así como eso, mínimo hay un montón de cosas más. Y no solo eso, en la unidad número 1 también lo que pasa es que las público-privadas son muy herméticas porque no sale la información hacia afuera. ¿Se entiende? Por ejemplo, ahora tenemos situaciones del mismo director que tenemos ahí, que se llama Carlos Bermúdez, en el cual le hicimos una denuncia ahora hace poco, también por persecución a los compañeros y a las compañeras, ¿no? Que es complicado, pero muchas veces para conseguir las pruebas se dificulta, pero lo logramos y bueno, es el riesgo que toman los trabajadores y después las persecuciones que siguen, pero nosotros vamos a seguir defendiendo a todos y a todas. Bien, teniendo en cuenta todos los factores que nombraste y teniendo en cuenta que estamos a un mes de las elecciones nacionales y ante un nuevo gobierno, ya sea del actual oficialismo como del Frente Amplio, que integra a la oposición. Para ustedes, ¿cuáles deberían ser las principales acciones para mejorar las condiciones de reclusión a las cárceles y apuntar a la rehabilitación? Bueno, lo primero que para mí deberíamos hacer y para nuestro sindicato es crear el Ministerio de Justicia. Tenemos que salir del Ministerio del Interior de una buena vez por todas. ¿Por qué te digo esto? Porque va el presupuesto, va para ahí y después el Ministerio lo designa a lo que a su dedo. Entonces, y siempre generalmente la sociedad pide que traslademos, o sea, pide que la seguridad sea en las calles. A ver, y está bien, no está mal, pero hoy en día el problema de las calles se trasladan a las cárceles. Pero se traslada ¿por cuánto tiempo? Por 2 años, 3 años, mientras está la persona privada de libertad. Y yo voy a dar un claro ejemplo. Si a un animal nosotros lo tenemos encerrado en el fondo de nuestra casa y le pegamos, lo maltratamos, lo demás, cuando salga, ¿qué hace? Te muerde. Y bueno, y esto es exactamente lo mismo. Si nosotros tenemos un ser humano en un cuartito de 4x4, 2, 3 años, 4, 10, 20, cuando salga y sufriendo violencia, y violencia entre ellos mismos también,
¿no? Y evidentemente que no se va a dar el proceso de rehabilitación y no va a estar adecuado para la sociedad. De hecho, ya tenemos indicios, porque vemos videos en lo que es normalmente que andan publicando por todos lados, de que en las calles, por ejemplo, Cuidacoche, hay peleas con cortes carcelarios. Entonces ya se está filtrando la violencia hacia la afuera. Y ahí es cuando nosotros tenemos que ver qué es lo que queremos a futuro, qué es lo que queremos para nuestra familia, para nuestros niños. Eso es fundamental porque se está filtrando la violencia y bueno, siempre se dio justamente desde que empezó la democracia eso. Bueno, encarcelemos a la gente, hagamos esto, hagamos lo otro. Es hora de que tengamos otro proceso. Por eso es fundamental, vuelvo a repetir, de que tengamos política de Estado que trasciendan los partidos políticos y no que venga cada partido con su librito y diga, vamos a hacer esto, nosotros vamos a hacer lo otro. No, tiene que ser algo en conjunto y creo que nosotros como Uruguay somos pioneros en Latinoamérica en un montón de cosas y creo que tenemos que empezar con esto y a su vez mencionarle que, bueno, nosotros somos uno de los países a nivel per cápita que tenemos mayor persona privada de libertad. Estamos en los rankings arriba de todo. A nivel per cápita por cantidad de población que tenemos, ¿no? Muy bien, Jonathan. En Personas esa que línea, el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, que hace tiempo viene haciendo duras críticas al sistema al sistema carcelario, hizo un informe dirigido a los partidos políticos con el fin de brindar soluciones a este tema, a esta serie de problemas que nos vienen comentando y reformar el sistema penitenciario en Uruguay. ¿Ustedes tuvieron injerencia en la elaboración de ese documento? ¿Se les consultó como sindicato para la elaboración del mismo? Mirá, yo lo que te puedo decir es el pensamiento que tenemos nosotros del comisionado, que para nosotros es muy tibio. ¿Por qué te digo esto? Y porque sí, porque ahora aparecieron unos habeas corpus, que lo hizo un trabajador que lo hizo con una persona de su equipo, que ha apoyado de su equipo, pero a él se le termina el periodo ahora. Y él no está saliendo. Apetit. Sí, y no está saliendo con la fuerza que debería salir. ¿Por qué? Porque entendemos que él lo quiere renovar por un año más. Y nosotros necesitamos comisionados parlamentarios fuertes, que de verdad apoyen no solamente a las personas privadas de libertad, sino a los trabajadores, porque nosotros lo que pedimos es que cuiden al que cuida. Entonces creo que es un trabajo en conjunto. Si bien compartimos algunas cosas con el comisionado, pero para nosotros, nuestra manera de pensar, está muy tibia la cosa. Cuando están pasando un montón de cosas, ¿no? Y debería ser más fuerte la crítica todavía. Pero es un pensamiento nuestro, después cada uno tendrá su pensamiento. Bien. Volviendo un poco al tema del incendio que sucedió en el Comcar. El martes se reunió la comisión permanente y decidieron citar al ministro del Interior, Nicolás Martinelli, al Parlamento para que dé justamente explicaciones sobre los 2 incendios en el Comcar y la visita a las cárceles de niños, niñas y adolescentes agresores sexuales sin ningún control. ¿Qué esperan de esta interpelación? ¿Creen que el ministro renuncia a su cargo? ¿Qué podrían decirnos al respecto? Bueno, siempre que pasan estas cuestiones siempre se interpelan a los ministros, ¿no? Eso es algo que pasa, ¿no? Después realmente no hemos pensado qué esperamos. Nosotros lo que esperamos como organización y es una mejora del sistema penitenciario por cómo venimos, ¿no? Y después referente al tema de lo que tú me mencionabas de la unidad número 6 de los niños, nosotros ya habíamos advertido esta situación, ¿no? Que nos había llegado, no teníamos nada, pero sí nos habían llegado algunos rumores, y bueno, hablamos con Josué Fernández, que era el director de la unidad en ese entonces, y se aplicó el tema de que en los salones de visita se pusiera un trabajador para controlar. ¿Qué pasó? Claro, esos trabajadores trabajan de lunes a viernes, lo hacían trabajar a su vez de lunes a viernes, sábado o domingo. Entonces la ley 19.121 lo que te dice a vos que por cada día libre que vos trabajás tenés 2 días más de licencia. Y claro, evidentemente con la falta de personal no se puede dar la licencia a los compañeros. Y bueno, se pudo ir solucionando, arreglando a compañeros que perdieron licencia, pero bueno, cambió la dirección, vino un director nuevo ahora y en definitiva se ve que sacó ese plan y bueno, volvieron a pasar cosas por los comentarios de una compañera, ¿no? Hay una investigación administrativa en la cual se va a saber si es real o no. Pero lo que tenemos al momento es esa información. Bien, Jonathan, lo que nos están comentando justamente es muy interesante, muy importante, tiene que ver con que la situación de los reclusos está directamente vinculada con las condiciones de trabajo de las personas que justamente ejercen sus responsabilidades y trabajan dentro de las cárceles, que muchas veces nosotros como así pensamiento popular, digamos, común, que está
separada una cosa de la otra, y no, por lo que vos comentaste, está estrechamente ligado, se abandona, de cierta forma se retira el apoyo a los trabajadores y eso directamente influye en las situaciones y los conflictos dentro de las cárceles, ¿verdad? Exactamente, por eso nosotros tenemos la consigna de cuidemos al que cuida, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos el apoyo, más gente, más para trabajar, los programas se pueden realizar, porque hoy en día no podemos realizar ningún programa, porque nosotros estamos, en algunas situaciones, un compañero para 200 personas privadas de libertad, o un compañero con 2 pisos, ¿tá? Que eso lo hace en realidad por vocación, porque no lo debería hacer, ¿se entiende? Es para Termina abarcando más de lo que deberían. Hablando mal y pronto es para no dejar tirar a la gente, es simplemente eso, pero bueno, le doy la palabra a mi compañera que quiera apuntar ahí. Perdón, yo volviendo un poquito más para atrás Sí, con claro. respecto a lo que es la unidad número 4, Adelante. puntualmente. A ver, una cosa no menor, en todas las unidades, la mayoría, hay hacinamiento. Eso hay que destacar justamente, ¿tá? Y otra cosa puntualmente con lo que pasó justamente ese día, que nosotros estábamos recorriendo, había 3 trabajadores, ¿tá? Policías, y había un solo operador penitenciario para 850 personas privadas de libertad. O sea, hay hacinamiento, hay malas condiciones, sí, sin duda que sí. No tenemos, bueno, muchas veces recursos, tanto humanos como materiales también para trabajar y llevar adelante la tarea día a día. Bien, Dayana, por ley está establecido cuántas personas civiles trabajadoras dentro de la cárcel debería haber por persona privada de libertad. No. No tenemos nada estipulado eso, pero nosotros entendemos que mínimo para tener una buena atención es 1 cada 10. No, estamos hablando de un montón de trabajadores. Pero bueno, a mí también me gustaría mencionar algo, ya que estamos, de un poco de la plataforma nuestra reivindicativa, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando el tema del seguro de vida, que nosotros necesitamos, como lo tiene la policía, ante tanta violencia, tener el seguro de vida que corresponde, porque ya como ven, podemos entrar a la más buena y nos puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros una de las cuestiones que planteamos es esa. Otra de las cuestiones que planteamos es el tema de la insalubridad, ¿no? Como ustedes ven la situación, nosotros queremos que nuestro trabajo se declare insalubre. Y no solo eso, ahora estamos con el tema del referéndum, el tema de la jubilación. Y bueno, nosotros estamos pidiendo también en el Ministerio de Trabajo el tema de la jubilación anticipada. Para nosotros va a ser prácticamente imposible llevar adelante la tarea con las mujeres con 65 años y los hombres con 70. No, estamos hablando de un trabajo bastante pesado. Esto vinculado a la reforma que se llevó a cabo el año pasado, ¿verdad? Que justamente implica el atraso de la edad jubilatoria. Antes las personas se podían jubilar 60, ahora los 65, para los oyentes que no sabían. Entonces, bueno, la insalubridad justamente implicaría que ustedes podrían, ¿verdad?, acceder a un retiro previo, ¿verdad? No necesariamente. ¿No? La insalubridad puede ser que nos reduzca la carga horaria, porque nosotros trabajamos 8 horas, 40 horas semanales, o un dinero por el tema del trabajo, ¿no? Perfecto. Y la reducción de la jubilación bonificada sería eso mismo, la reducción de los años de trabajo. Bien, volviendo un poco al tema de esto de la falta de recursos, las carencias que hay. Actualmente la población carcelaria ronda las 16.000 personas. ¿Ustedes ven viable la sustitución de penas por fuera del encierro? Por ejemplo, prisión domiciliaria, trabajo comunitario, sin perjuicio del delito que se cometa. ¿Qué opinan? Bueno, depende, porque en realidad ahí iríamos al tema de Dinama, ¿no? Que en realidad en Dinama tampoco tenemos personal, tenemos 20 técnicos a nivel nacional para todo eso. Sin personal no vamos a poder hacer nada, o sea que eso depende. Y vos me hablas de números, sí, hoy tenemos 16.000 aproximadamente. En el 2010, cuando se generó la emergencia carcelaria, 9.000. O sea que está fallando el tema de todos lados, está haciendo agua por todos lados, y por eso es necesario que se sienten los que realmente tienen el poder allá arriba a darle un pienso a esto y a poner plata. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos en año electoral todo el mundo empieza la educación, la salud, la seguridad, pero cuando dicen, bueno, la seguridad vamos a poner plata en las cárceles, hay gente que no está, bueno, tenemos un 50 a un 50 de que hay gente que no está de acuerdo con que se vuelque dinero ahí, y en realidad es seguridad futuro y es la protección de nuestros niños y nuestras familias también para el futuro. Muy bien. Estamos con Dayana Pereira y Jonathan Perdomo, integrantes de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Vamos a ir redondeando con las últimas preguntas, ¿sí? Bueno, lo que venimos comentando, creo, lo que nos vienen informando ustedes, tiene que ver con esta discusión de si la cárcel tiene que ser punitivista, tiene que ser de castigo o de rehabilitación. Evidentemente, su postura es que tendría que ser una institución de rehabilitación, ¿verdad? ¿Cómo ven en estos años
los avances en este aspecto? A pesar de que sin duda nos encontramos en una situación, en una actualidad problemática, ¿han habido avances en los últimos años? ¿Ha habido algún gobierno que haya, digamos, tenido más mejoras, más políticas públicas? ¿O ustedes encuentran que la situación está igual de problemática que hace muchos años? Bueno, qué temita, ¿no? En realidad todos los gobiernos hacen cosas bien y todos los gobiernos hacen cosas Bien, mal. sin Esto duda. es así, ¿no? Hay algunos que le dan con la tecla y otros que no. Pero en definitiva, como para no extenderme mucho, justamente cada uno tiene un librito con el que viene y nosotros, para hacer nuestra labor, necesitamos saber claramente qué es lo que se tiene que hacer. Y justamente necesitamos políticas que trasciendan los partidos políticos. Muy bien. Yo quería hacer una última consulta para ustedes con respecto a cómo son las cárceles en el interior del país, qué grado de irregularidades se manejan en los departamentos, es decir, hay mucha diferencia entre las cárceles de Montevideo con respecto a las del interior, qué irregularidades se encuentran ustedes. Bueno, en realidad sí, hay una diferencia bastante abismal, ¿no? Acá, por ejemplo, tenés trabajando funcionarios, un funcionario, 2, como acabo de decir, ejemplo, unidad número 4, para 850. Lo que es, por ejemplo, el interior es dependiendo cada unidad. Ejemplo, en Cañitas, lo que es Fray Bentos, tenés 128 personas privadas de libertad. Entonces, hablamos sí de una diferencia. También son los perfiles que hay, ¿no?, de las personas privadas de libertad. El interior, por lo general, ejemplo, Fray Bentos, es una unidad penitenciaria de mínima seguridad y dependiendo, bueno, los lugares de, ejemplo, Salto, Paysandú, también tenés, Durazno, se maneja diferente. Muy bien, Dayan. Sí. Haciendo un aporte a lo que dice la compañera, nosotros también en el interior tenemos una cárcel de máxima seguridad que es en Rivera. Bien. En el cual también está superpoblada. Y ahí hay un gran temita que los oyentes tienen que saber, de que cuando hay problemas acá en Montevideo se traslada alguna gente a esa cárcel de máxima seguridad. mira. Pero ¿qué pasa? El de Montevideo va hacia ahí, cuando sale a libertad no tiene dinero para volver, hace conexiones ahí y bueno, una de las quejas de justamente del departamento es que se trasladan las personas hacia ahí y cuando salen, bueno, el nivel de violencia de los personas privadas de libertad de Montevideo es mayor que la del interior. Hablando un poco de lo que es la violencia también, además de lo que es la parte de personas privadas de libertad, nosotros como mujeres trabajadoras también hemos recibido violencia por parte de los funcionarios que están en autoridades como directores y subdirectores. Hemos recibido violencia por acoso sexual, hemos recibido violencia por acoso laboral también de parte de funcionarios a autoridades. Eso no es menor y el sindicato viene denunciando esas situaciones que venimos pasando las mujeres que trabajamos en el sistema penitenciario. Dayana, Jonathan, nos quedan poquitos minutos, pero con eso que comentás me queda una última duda. ¿Hay una comisión de género en el sindicato? Bueno, en realidad no tenemos comisión de género en el sindicato, pero tenemos en la COFE, en el cual nosotros estamos nucleados ahí, también dentro del PCNT, ¿no? Pero sí estamos trabajando para eso, estamos esperando lo que va a ser el próximo congreso y una de nuestras propuestas es generar la comisión de género. Muy bien, Jonathan y Dayana, muy valiosa toda la información que nos han brindado. No sé, Fede, si tenías algo más para comentar, para preguntar. No, agradecerles por los minutos y por la información. Muchísimas gracias, Dayana Pereira, secretaria de Finanzas, y Jonathan Perdomo, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Mil gracias por el tiempo, sí, decime. Bueno, muchas gracias por todo. Queremos aprovechar también el espacio, ya queda poquito tiempo, a saludar a nuestros compañeros y compañeras, que muchos de ellos entran por necesidad y se quedan por vocación. Muchas gracias de verdad y bueno, muy lindo el espacio. Gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Seguinos en redes. Instagram, @_Estudio Z. X, @Estudio Z_ y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z. Comodín. Ahora vamos a hablar sobre la Marcha de la Diversidad que se hizo este viernes en Montevideo. Le damos la bienvenida a Martina Morinari y a Leandro Fierro, que estuvieron trabajando junto a Anaí Wassem, Delfina Blanco, sobre este tema desde el equipo de la producción de Estudio Z. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bienvenidos. Bienvenidos. Bajo la consigna "Hasta que los derechos sean hechos", marcharon miles de personas desde la Plaza Libertad hasta la Plaza 1 de Mayo para visibilizar las distintas identidades del colectivo LGBT+, y manifestarse contra la discriminación a la que se siguen enfrentando. Exactamente. Según la coordinación de la marcha, además de celebrar la diversidad sexual con baile y caras pintadas de colores, esta es una instancia de lucha por los derechos de la comunidad LGBT+, y por una sociedad que reconozca y respete todas las formas de vivir y de ser.
¿Qué colectivos forman parte de la coordinación de la marcha? Bueno, este año participan 15 organizaciones en la coordinación de la marcha. Están, por ejemplo, la Asociación de Asistentes Sociales de Uruguay, Celebró la Diversidad Santa Lucía, el Colectivo de las Piedras, el Colectivo de Ovejas Negras, el Coro de Hombres Gays de Montevideo, el Departamento de Jóvenes del PIT-CNT y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, el FEU. Si bien comentaban que ahora la marcha tiene una mayor visibilidad, este movimiento no es nada nuevo, ¿verdad? Sí, la primera concentración fue en junio de 1992 y la primera marcha fue en 1993. En el 2004 se creó la coordinadora integrada por varias organizaciones sociales que defienden los derechos en la sociedad. La lucha al movimiento LGBT+, es histórica y ya han adquirido varios logros, ¿verdad? Así es. Sin embargo, quedan muchos derechos por adquirir. Según una entrevista de La Diaria de 2020, 7 de cada 10 personas sufrieron alguna situación de violencia, acoso o discriminación en su trabajo por su orientación sexual o identidad de género en Uruguay. Claro que sin dudas es importantísimo seguir luchando y que el colectivo LGBT+ llegue a todos los rincones del país. Contanos un poco de las distintas marchas en el interior del Uruguay. Mira, la marcha se llevó a cabo en Artigas, Rocha, Paysandú, Melo, Rivera, Salto, Tacuarembó, Colonia, 33, Canelones, Río Negro y Flores. El movimiento LGBT+ en el interior tiene mucho menos alcance, pero cada año tomamos fuerza y son más departamentos que comienzan a formar parte de esta lucha colectiva. Bien, si bien en Uruguay todavía falta mucho terreno por conquistar en este aspecto, no vivir una vida de acuerdo a la heteronorma tiene consecuencias muy graves, no solo aquí, sino en todo el mundo, ¿verdad? Así es, ya han pasado 11 años desde la aprobación del matrimonio igualitario y en 2008 nuestro país fue el primero en Latinoamérica en aprobar una ley de unión civil nacional entre personas del mismo sexo. Sin embargo, solo 7 países en Latinoamérica y el Caribe reconocen el matrimonio igualitario. Además, dato no menor, que la falta de reconocimiento de derechos a las personas LGBT+, existe en lugares donde formar parte de la comunidad está penalizado. Sí, tomando los datos de la ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Personas Trans e Intersexuales, 74 países penalizan las relaciones sexuales consensuadas entre personas del mismo sexo y 6 países imponen la pena de muerte por actos homosexuales. Bien, desde Estudio Z cubrimos la marcha y entrevistamos a personas que forman parte de esta comunidad, de la comunidad LGBT+. Escuchemos las palabras de Abril sobre qué significa para ella formar parte de la comunidad y de la marcha en sí. Para mí significa formar parte de la comunidad, luchar, ser visible, ¿no? Mostrarse como diferente al resto y como celebrado en ese sentido. Nada, para mí sobre militancia, sobre lucha, sobre recordar las personas que vinieron antes de nosotros y que militaron para que esto fuera posible y fuera el evento popular que es hoy en día. Y nada, y también sobre ser feliz, sobre emocionarse y sobre celebrar. También entrevistamos a Kevin Roy, una persona afro y travesti que expresó lo que valora de la comunidad LGBT+ uruguaya. Creo que en nuestro país la comunidad organizada ha logrado cosas históricas y nuestro país ha trascendido a nivel global y mundial gracias a muchos trabajos y muchas constancias del trabajo LGBT. En materia de derechos hemos avanzado tipo a 1000 por hora y enseñando a otras naciones, enseñando a otras personas, recibiendo nosotros a migrantes que vienen de otros lugares donde no pueden vivir la sexualidad ni nada de lo que quiere vivir cada persona LGBTQ+, en sus vidas, países, no sé, cualquier país de Europa, de Asia del Este, donde la gente es censurada y hasta el día de hoy es penalizado de muerte ser homosexual o bisexual y decirlo o vivirlo hacia afuera como vivimos nosotros. Kevin también manifestó que existen espacios por fuera de la comunidad, que no son tan acogedores e inclusivos en nuestro propio país y ciudad. Creo que si todo estuviese solucionado no tendríamos que estar luchando por una marcha hoy o por una marcha con carteles donde estamos manifestando y pidiendo cosas a toda la sociedad. Al llegar a la plaza 1 de mayo se leyó la proclama que denunció la ausencia del Estado en estos temas. Acá estamos, una vez más, luchando por una vida digna para todos, denunciando la falta de acciones concretas que ampararon nuestros derechos. Estos que no son un regalo, un permiso o una limosna, sino que son fruto de nuestros esfuerzos colectivos y hermandados. Este año nos encontramos a lo largo y ancho del país para intercambiar sobre lo que sucede en nuestro territorio y nos duele en las persistentes desigualdades, el no reconocimiento y la efectivización de todo aquello por lo que luchamos. Una vez más, confirmamos la negligencia del
y decidida del Estado de la espalda a su pueblo, que le niega el acceso a la salud, educación, trabajo, techo y comida. También denunciaron que sus identidades vuelven a ser utilizadas como propaganda en el área electoral, mientras su agenda sigue siendo ignorada. Los gobernantes continúan calificándolos como una enfermedad, avalando y reproduciendo la violencia y usando al Estado como un aparato de represión y marginación. A su vez, se pronunciaron en contra del plebiscito para permitir los allanamientos nocturnos y a favor del plebiscito de la seguridad social. Además, manifestaron que el odio a las personas transexuales mata y el Estado es cómplice y no se respeta el cupo laboral para personas trans, afrodescendientes y con discapacidad. Gracias Martina y Leandro, seguro profundizaremos sobre esto más adelante en Estudio Z. Muchas gracias por el espacio. Gracias por el espacio y por el tiempo. Comodín. Acaba de terminar el mes de la diversidad y en ese marco le damos la bienvenida en Estudio Z a Renata Correa y Florencia Silva. Van a contarnos un poco sobre la implementación de la ley trans en nuestro país. Hola, muchas gracias. Para empezar, en 2016, el colectivo Ovejas Negras Uruguay, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social, realizaron un estudio para diagnosticar la situación de la población trans en nuestro país. En este estudio se encontraron datos alarmantes sobre pobreza, discriminación laboral, acceso a la salud, esperanza de vida, violencia y discriminación. Algunos de estos datos fueron, por ejemplo, que el 87% de las personas encuestadas vivían en situación de pobreza con un ingreso que estaba muy por debajo del promedio nacional. Más del 67% de las personas trans encuestadas habían sido excluidas o discriminadas en el ámbito laboral debido a su identidad de género. Y un 49% de las personas trans declaró haber experimentado discriminación en los servicios de la salud. Muy bien, y en Uruguay hay una ley trans. ¿Cuándo se aprobó la Ley Integral para Personas Trans y cuándo se empezó a aplicar? Bueno, la Ley Integral para Personas Trans fue aprobada el 16 de octubre del 2018 y fue reglamentada el 29 de abril del 2019. El proceso de aprobación de esta ley se dio en el marco de una campaña que se llamó Ley Trans Ya, la cual fue impulsada por organizaciones de la sociedad civil como Colectivo Ovejas Negras, Colectivo Trans del Uruguay y Trans Boys Uruguay, entre otros. Esta campaña lo que buscaba era mostrar y sensibilizar sobre las realidades de las identidades trans en nuestro país. La misma está integrada por 24 artículos que buscan promover políticas públicas específicas que tienen como objetivo asegurar el derecho a una vida sin discriminación y estigma social para la población transgénero. A lo largo de toda la ley se tocan temas de educación, inclusión laboral, vivienda, salud y violencia institucional. Antes de hablar sobre la implementación de esta ley a 5 años de su aprobación, creemos importante poder puntualizar algunos aspectos para entender mejor el tema. Bien, en este marco, ¿cómo define la ley a una entidad trans? Bueno, para poder responder esto, lo primero que hay que preguntarnos es, por ejemplo, qué es la identidad de género o qué es la expresión de género. En la ley, a la identidad de género se la define como la vivencia interna e individual del género, es decir, cómo nos sentimos y autopercibimos. A su vez, la ley define la expresión de género como toda exteriorización de la identidad de género, es decir, la forma en la que mostramos cómo nos sentimos. Entonces, recapitulando, una persona trans para la ley sería una persona que se autopercibe, se autoexpresa o se autopercibe y expresa de una manera distinta al género que se le fue asignado al nacer. Esto puede ser al género opuesto o a un género fuera del esquema mujer-varón, como vendrían a ser las identidades, por ejemplo, no binarias. Los puntos en los que se apoyan los 24 artículos de esta ley son, por ejemplo, el derecho a la identidad de género, la visibilidad, el régimen reparatorio, los puestos de trabajo, la inclusión educativa, el derecho a la cultura, el derecho a la salud, el derecho a la atención integral y a soluciones habitacionales para esta población, que es una población muy vulnerada. Bien, ¿y cuáles son las medidas concretas que implica esta ley que aseguran estos beneficios para la comunidad, la población trans en Uruguay? Bueno, la ley trans brinda cupos laborales, derechos, becas y apoyos estudiantiles, pero también tiene otros beneficios de los que tal vez no se está tan al tanto, como por ejemplo, las personas trans pueden cambiar su nombre y sexo en la cédula sin costo en la Dirección General de Registro de Estado Civil. En el caso de los menores de edad, firman sus representantes legales. En el caso de no contar con ellos, se considera el interés superior del menor. Para aquellos que son menores de 13 años, es necesario acreditar la participación de un profesional idóneo, como puede ser un psicólogo.
En la ley también está el régimen reparatorio, que se trata de una prestación económica a personas que hayan sufrido violencia de género institucional durante la dictadura. El trámite se realiza en el MIDES y está dirigido para aquellas personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1975. Por último, tenemos otro punto que en realidad no forma parte de la ley trans, pero creemos importante mencionar, que es que existe la tarjeta social trans desde mayo del 2006. La cual tiene como fin poder facilitar el acceso de productos a canastas básicas para personas trans en contextos de vulnerabilidad mediante una transferencia bancaria. Se puede acceder a dicha tarjeta presentándose en el MIDES y firmando la declaración jurada de tu identidad de género de acuerdo a las definiciones que mencionamos anteriormente. También para conocer un poco más sobre cómo funciona hoy en día la ley trans en nuestro país, cómo es su implementación, cómo impacta directamente en la población transgénero de Uruguay, hablamos con Josefina González, que ella es activista por los derechos de las personas trans y también es comunicadora. Lo primero que le consultamos fue cómo fue el impacto de esta ley en la comunidad. La ley cambió, impactó sobre las personas trans, pero también impactó sobre la sociedad toda, porque esta no es una ley solamente dirigida a las personas trans, si bien todas las políticas públicas o todos los artículos tienen que ver con accesibilidades reales en cuanto a derechos para la comunidad trans, esta ley impacta también en lo social. También le consultamos, por ejemplo, si existe un incumplimiento de alguno de estos artículos. Sí, hay partes de la ley que se están incumpliendo. ¿Cuáles son los aspectos o puntos? Bueno, tiene que ver con cuestiones en diferentes órdenes. Principalmente la cuota del 1%, los llamados públicos a concurso, lo que tiene que ver con el área o lo que tendría que ver con el mundo del trabajo, es algo que no se está implementando debidamente. El tema de los requisitos creo que es un tema fundamental a trabajar, pero también en cuestiones más, ¿cómo decirlo?, más accesibles en cuanto a cuando hacen un llamado para administrativos, tampoco están contemplando ahí en los requisitos, que es una cuestión de política pública que tiene que ajustarse a las realidades de la población a la cual apunta, tampoco están teniendo en cuenta esto de la falta de formación en las personas trans. Entonces, ahí vemos un obstáculo. También, sobre el mismo tema, nos comentaba, por ejemplo, lo siguiente. Otro de los incumplimientos tiene que ver con la accesibilidad al sistema de salud y a los servicios de salud. Esto de que debemos de profundizar la política, la ley establecía esto de la descentralización y la profundización y la formación de los equipos médicos de salud para la atención a personas trans. ¿Qué quiere decir esto? No es que las personas trans sean personas muy diferentes al resto de la población, sino que hay cuestiones específicas en el tratamiento, en el trato a las personas trans que hay que capacitar y formar. Los tratamientos trans específicos de hormonización no es cualquier endocrinólogo o endocrinóloga que los maneja, entonces también hay que formar y capacitar a esas personas, pero sobre todo mejorar el trato. Otra de las cuestiones tiene que ver con la vivienda. La accesibilidad a la vivienda se menciona en la ley. No se profundizó ninguna política en esta gestión de gobierno que tenga que ver con facilitar el derecho a la accesibilidad a la vivienda para las personas trans. Bueno, Josefina también nos mencionó algunos puntos que podrían mejorarse de la ley vigente, como por ejemplo la parte de la pensión reparatoria. También hablaba de la dificultad para acceder a la salud, que sigue siendo un tema bastante complicado. Sin duda es necesario seguir trabajando sobre esta ley para asegurar su cumplimiento y también una mejor calidad de vida a toda la población trans de nuestro país. Renata, Florencia, muchas gracias por la información acerca de la implementación de la ley trans. Gracias a ustedes. Gracias, chicas. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el miércoles que viene, ¿verdad, Fede? Verdad, Emilia. Muchas gracias a todos por escucharnos en Estudio Z y como siempre con la mejor compañía. También a nuestros oyentes que nos escuchan a través de la regional. Un saludo grande. Nos vemos la semana que viene. Hasta el miércoles. Acá termina Estudio Z.